Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El debate izquierda-derecha sigue dominando el panorama político, aunque hay varias visiones. La que dice que no existe la derecha ni la izquierda, que sostienen sobre todo personas que consideraríamos de derecha o populistas perdidos, la que dice que las visiones de izquierda son mejores para una sociedad, la que dice que la derecha es sin duda alguna preferible y la que asegura que si bien izquierda y derecha son posiciones reales y confrontadas, hay una serie de asuntos adicionales en la complejidad social y una serie de posiciones que no son privativas de una u otra de estas posiciones políticas y sociales. El problema con estas posiciones es que su definición cambia según quién define y según las sociedades y los momentos de la historia en los que se expresa, y muchas veces cambia según los sesgos personales de quien hace dicha definición. Yo trataré de evitar mis sesgos personales para proponer definiciones de izquierda y derecha en las que podamos estar de acuerdo, aunque sea provisionalmente y a efectos solamente de este video. Sí, entiendo que usted, sobre todo si es militante muy fervoroso de alguna posición política y sobre todo si se sitúa en los extremos, puede estar en total y enérgico desacuerdo con mis definiciones. En tal caso le pido por favor que no haga comentarios diciendo que las definiciones están erradas, incompletas, equivocadas o le resultan inaceptables. Lo sé y lo siento, pero cuando uno aborda estos conceptos no puede encontrar en ningún lugar del mundo definiciones precisas como la de la molécula del agua o la velocidad de la luz. Y como este video pretende desentrañar algunas cosas importantes y para ellas necesitamos un punto de partida y un marco común, dejo claro que estas definiciones no pretenden ser la última Coca-Cola en el desierto, ni eso de lo que hablan tanto, la verdad absoluta, sino únicamente una base para entendernos. Quienes quieran entenderse, se entiende. Y nos entendemos si usted es proclive al diálogo, pero si usted es de las personas a las que esa palabra se les cayó del diccionario hace ya algún tiempo, le invito a que vaya a ver vídeos graciosos a TikTok y no se pase este vídeo con el hígado entre las muelas. De nada. Vamos a definir un poco las cosas entonces. Las denominaciones de izquierda y derecha surgieron, como todo el mundo sabe, o debería saber, y yo he contado aquí varias veces, en la Revolución Francesa. Estamos en el verano de 1789, una de las fechas más fáciles de recordar de la historia, 789, y la Asamblea Nacional Francesa está reunida en el Palacio de Versalles, ni más ni menos, para decidir el futuro del país. Y el futuro de su país se decide en una constitución. Los asambleístas están divididos acerca del papel que va a jugar el rey Luis XVI en la nueva Francia que están diseñando allí mismo. Un grupo principalmente de aristócratas, como no podía ser de otra forma, desea mantener los privilegios y poder del rey y los suyos propios y se sientan a la derecha del salón, mientras que los revolucionarios antimonárquicos, ilustrados y republicanos se sientan a la izquierda. En palabras del barón de Goville, empezamos a reconocernos. Los que eran leales a la religión y al rey se colocaron a la derecha de la presidencia para evitar los gritos, insultos e indecencias que gozaban de rienda suelta en el campo contrario. El campo contrario estaba compuesto por no aristócratas y los no aristócratas somos gente que nunca estamos bien vistos por los aristócratas, incluso si llegamos a ser ricos y famosos. Peor cuando no lo somos. Los aristócratas son así, aunque sean pobres, pues se les ha enseñado que son naturalmente superiores a las chusmas, a la plebe, que a menos que usted sea conde o algo así, nos incluye a usted y a mí. En la siguiente década de 1790 ya los diarios franceses hablaban de la izquierda progresista y de la derecha tradicionalista. Y es curioso, pero todavía hoy esa división, tradición, progresismo, es una de las bases que podemos usar con claridad para separar estas dos posiciones. Ahora usted me dirá, por supuesto, que hay gente de izquierda defensora del tradicionalismo, el inmovilismo, el pasado y la religión, y que hay gente de derecha o que se dice de derecha o que usted definiría como de derecha, pero que defiende el progreso social, el laicismo y los avances del conocimiento. Así que por eso hay que explicar que izquierda y derecha son términos relativos. Por ejemplo, los más tradicionalistas e inmovilistas en la Unión Soviética de la década de 1980 podrían llamarse con toda precisión derechistas o reaccionarios, mientras que quienes buscaban avances sociales o políticos podrían llamarse izquierda dentro del marco que establecía el propio sistema soviético, aunque buscaran tirar a un sistema marxista. El gobierno de un presidente demócrata de los Estados Unidos puede parecerle de derecha delirante a cualquier marxista puro de esos que vienen en la caja original y sin abrir,
pero a ojos de personajes alucinantes como Marjorie Taylor Greene o Jair Bolsonaro, es más de izquierda y más comunista que un hijo natural de Lenin y Mao Zedong. Esto es igual que los términos arriba y abajo, no son absolutos, ocurren dentro de un marco de referencia. Esto es algo así como la teoría einsteiniana de la relatividad aplicada a la política. Derecha e izquierda dependen del contexto. Son relativas. Ni derecha ni izquierda son además una forma de pensar monolítica con una doctrina clara, expresada y mantenida por una jerarquía eclesiástica infalible e incontestable. Sí, claro que hay quienes a ambos lados del espectro consideran que hay verdades inmutables que ellos poseen y las usan para calificar y definir a propios y ajenos. Pero la gente razonable, como usted y yo, sabe que estas formas de pensar la economía, la política y en última instancia la sociedad en realidad son un abanico que puede o no incluir multitud de matices, variantes y diversidad. La política de derecha ve como inevitables, naturales y hasta deseables ciertos órdenes y jerarquías que no provienen del mundo objetivo, sino que provienen de la tradición o de cuestiones religiosas como la aristocracia, la nobleza y las iglesias. En ese sentido, sostienen que los seres humanos son en esencia desiguales, no en un sentido de ser diferentes, que todos lo somos, sino en cuanto a que hay superiores e inferiores, personas que están destinadas a mandar y personas que están destinadas a obedecer, y que esos grupos son inamovibles, y que hay personas que merecen más aunque no se lo hayan ganado, y personas que merecen menos por haber nacido donde nacieron. ¿Quién les manda? La derecha sustenta su creencia en estas jerarquías sobre la base de la ley natural, es decir, los dictados que aseguran provienen de Dios, la economía, la propiedad, la etnia, la nación o la tradición. La izquierda considera primero que nada que todos los seres humanos son iguales y deben ser considerados iguales ante la ley, en general aceptando únicamente las jerarquías que proceden de las leyes, las elecciones o el conocimiento, como sería el valorar más las afirmaciones de los médicos en cuanto a cuestiones de salud que las de los ingenieros, y más las opiniones de los ingenieros que las de los médicos cuando se trata de hacer puentes. En ese sentido, la izquierda rechaza las jerarquías religiosas y aristocráticas y el poder que puedan ejercer sobre la sociedad, favoreciendo el laicismo y la abolición de la nobleza en aras de la igualdad social. Los revolucionarios franceses, antes de que todo se fuera al garete con el terror, planteaban además la libertad individual, los derechos humanos inalienables para todos y la fraternidad entre los seres humanos. Libertad, igualdad y fraternidad. Y por cierto, el terror no estaba entre ninguno de esos ideales y preceptos de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad y terror. No. Su desarrollo fue una respuesta táctica en una radicalización encabezada por Maximilien de Robespierre y su lamentable Comité de la Seguridad Pública. Las nuevas libertades individuales y la revolución industrial trajeron como resultado cambios importantísimos en las sociedades europeas, pero las desigualdades que se proponían eliminar con el fin de las monarquías y la abolición de las aristocracias se reprodujeron a veces más dolorosamente en el trato a los trabajadores dentro de las nuevas fábricas. Nótese que hasta ahora en la división entre izquierda y derecha no hemos mencionado la economía. Esta asumiría una importancia capital en la revolución industrial porque lo de la libertad había quedado reservado a unos pocos que tenían las empresas y lo de la fraternidad y la igualdad quedaba para otro día porque no se les vio el pelo por entonces. Aparecería entonces un enfrentamiento adicional entre izquierda y derecha. La derecha defendería la idea del esfuerzo individual como fuente de una nueva jerarquía, donde se decía una sola persona con sus dos manitas y nada más podía erigir una gran industria y alterar el mundo. La izquierda defendería la idea de lo social contra ese individualismo, señalando que esa riqueza era creada entre muchas personas que ayudaban, que apoyaban, que trabajaban, que diseñaban, que imaginaban, y por lo tanto esa riqueza debería distribuirse de una manera más igualitaria y fraternal. Y ahí empezaron los problemas más graves. Se conformaron así las ideas del liberalismo individualista y todas sus variantes de las que ya hemos hablado en este canal, y el socialismo con sus muchísimas variantes que también hemos tratado de desmenuzar aquí. En la segunda mitad del siglo XIX aparecería una versión del socialismo, una de tantas versiones del socialismo, que desafiaba del todo al sistema económico, un sistema que recibió el nombre de capitalismo apenas en 1854 y no de la mano de un teórico político o económico, sino en la novela The Newcomes del británico William Makepeace Thackeray.
El socialismo marxista o comunista, del que también hemos hablado en este canal, surgía para desafiar la totalidad del sistema que definió como capitalista. Es decir, a las dimensiones sociales se añadía la dimensión económica, que en la izquierda habla de la redistribución de la riqueza como una forma de alcanzar la libertad, igualdad y fraternidad, aquellas de las que se hablaba, y en la derecha habla de la sacralización de la propiedad privada y de defender sobre todo la libertad económica, que las otras nunca les parecen lo suficientemente urgentes. Y todo eso lo resumimos en estos puntos. ¿Es obligatorio asumir todos los valores de una de las columnas para ser de derechas o de izquierdas? Pues no. Hay derechistas bastante militantes en cuanto a su defensa del mercado, de las jerarquías y de la desigualdad, que son ateos y hasta antirreligiosos, como la famosa Ayn Rand, de la cual también hemos hablado aquí. También hay izquierdistas militantes y rigurosos en su odio a la propiedad privada y las tradiciones, pero que mantienen creencias religiosas, preternaturales y nacionalistas. De nuevo, la definición es relativa y se desplaza en un espectro amplio que no siempre nos permite ser tan claros como quisiéramos, pero para efectos de este vídeo y solo para efectos de este vídeo, quedémonos con la idea de que hay unas derechas e izquierdas sociales y políticas muy diversas, pero en lo esencial marcadas por su tendencia hacia una de estas dos columnas. ¿Sí? Y hay dimensiones del pensamiento político que no son privativas de una u otra posición. El autoritarismo y las dictaduras sin libertades y con derechos limitados, cuando los hay, lo comparten el fascismo a la derecha y el comunismo marxista-leninista a la izquierda. Mientras que la idea de que se puede tener una sociedad sin gobierno, sin reglas, sin autoridad molesta, solo por lo buena persona que somos todos, es compartida por los anarcocapitalistas a la derecha y los anarquistas y anarcocomunistas a la izquierda. Es decir, que aunque las categorías izquierda-derecha existen y son importantes para definir las posiciones de personas, gobiernos, partidos e instituciones ante su realidad social, no son suficientes. Hay varios sistemas para ubicar el pensamiento con esta idea de múltiples factores, como el gráfico de Nolan, que por cierto están expresados en un muy conocido sitio web, The Political Compass o la Brújula Política, donde se utilizan 62 preguntas para ubicarnos en un sistema de coordenadas de izquierda a derecha y de autoritarismo a libertarismo. Por cierto, la palabra libertarismo se ha vuelto complicadita desde que la tomaron por asalto los neoliberales, minarquistas y anarcocapitalistas, tres expresiones del pensamiento de derecha, por lo que se tiende a llamar libertarianos a los libertarios de derecha para separarlos de los libertarios de izquierda, que fue donde se originó el término. Y esto sin contar con que en la derecha hay algunos que se definen como libertarios o libertarianos y su amor a la libertad es tan abundante como la cantidad de campeonatos de la NBA que tengo yo. Así, donde los maniqueos y simplistas, que son muchos y especialmente peligrosos cuando tienen teclado y redes sociales, ven dos posiciones, derecha e izquierda, o peor aún, dependiendo de su posición, ven fascistas y yo, o comunistas y yo, un simple blanco y negro. Lo que hay es un complejo espectro de ideas que interactúan, se refuerzan, se excluyen y dependen de las peculiaridades de cada sociedad, de cada momento histórico y sin duda de cada individuo. Por ello, salvo en las organizaciones más extremistas y controladas, siempre hay diversidad de opiniones, incluso dentro de una misma corriente, de un mismo partido. Pero dentro de esa diversidad de opiniones, ¿cuál es la tendencia general que podemos observar según la tabla que estamos usando? Si hablamos del primer punto, es claro que el progreso siempre ha acabado sobreponiéndose a las tradiciones y el inmovilismo. Lo siento. Si echamos la vista atrás a la historia de la humanidad, vemos cómo las tradiciones, las costumbres, esas cosas que son de toda la vida, inevitablemente han dado paso a nuevas ideas, nuevas prácticas, nuevas costumbres. Y cuando estas nuevas ideas, prácticas y costumbres se calcifican y se convierten en nuevas tradiciones, suele ocurrir que el progreso llega y también las lanza al basurero de la historia. La tentación del pasado como solución para el futuro, que por cierto de un tiempo acá ha sido adoptada también por el sector menos avispado de la izquierda, más ridícula, siempre se da de bruces con el hecho de que las más adoradas tradiciones suelen ser bastante más recientes de lo que nos gustaría. El árbol de Navidad, bonita tradición, nacida en 1605 en Alemania y que llega a España en el siglo XIX. Bueno, pero en España es más tradicional el Belén o nacimiento, que no llegó a la península sino hasta el siglo XVIII, y eso porque la trajo el rey Carlos III.
el de la Puerta de Alcalá. Los platos más tradicionales son muy modernos. La primera mención de la fabada es del siglo XIX. El tradicionalísimo fish and chips británico lo inventa un cocinero judío inmigrante en 1860. La pizza actual también es del siglo XIX. La tradición suele ser una joven a la que visten de vieja, quienes tratando de exaltarla la acaban denigrando. Y además las tradiciones van cambiando con el tiempo, cosa que a muchos les resulta enormemente inaceptable. La historia ha favorecido el progreso y el cambio mucho más que la tradición. En el terreno de la religión los datos se imponen. Donde la religión es preeminente, el inmovilismo es total, pero a lo largo del tiempo le ha resultado cada vez más difícil a las religiones, en su versión más pura o tradicionalista, el mantener el control sobre sus fieles. El laicismo se impone en el mundo. Cuando el mundo fue 100% religioso y los no creyentes debíamos callar o pasarlo mal, muy mal. Hoy en día, de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, 160 son laicos, es decir, que no tienen una religión oficial ni obligatoria para sus ciudadanos. Y entre los propios creyentes el fervor en términos generales también se va apagando, de modo que no es exagerado decir que la historia también se ha ido moviendo hacia la izquierda en este rubro, que por lo mismo es uno de los que más enardecen a la derecha más militante y tradicionalista. Y mucho ojo, que hablamos de laicismo, algo que todos, hasta los más religiosos de la izquierda, que los hay, consideran como la mejor forma de abordar el asunto religioso desde el Estado, desde el poder político. En este tema, de nuevo, la historia parece ir de derecha a izquierda. Hace apenas 250 años, todo el planeta estaba regido por monarquías sostenidas por sus respectivas aristocracias y sus religiones. Hoy, de los 195 países que hay en el mundo, hay 9 monarquías europeas más bien decorativas que no inciden en el gobierno y que podemos descontar pues no equivalen a sus antecesoras, son democracias. Y hay 3 monarquías prácticamente absolutas, con bastante poder pero muy poco territorio: Liechtenstein, Mónaco y el Vaticano, la más poderosa y la más absoluta. Hay 8 monarquías absolutas musulmanas, 2 monarquías constitucionales musulmanas y 4 monarquías constitucionales asiáticas, además de 7 monarquías sui generis. Esto nos da un total de 20 monarquías reales y 13 monarquías más bien simbólicas. Donde no había ninguna democracia hace 2 siglos y medio, hoy hay 74 países con democracias más o menos deficientes, 34 países con regímenes híbridos y 59 países con regímenes autoritarios no monárquicos. Pero hay que tener presente que en esos países autoritarios la gente suele pedir ante todo democracia y libertad. Así que la tendencia es clara hacia ese lado. En este mismo rubro está el hecho de que las aristocracias no tienen ya el poder social del que disfrutaban cuando le aseguraban a sus vasallos que tenían sangre de bolígrafo y por lo tanto eran superiores y que Dios los había elegido para llevar el timón de las sociedades. Es cierto que las aristocracias han sabido trasladarse hábilmente de las salas de los palacios reales a los clubes de industriales y las juntas de administración de grandes empresas. Mucho del dinero viejo europeo pertenece a antiguos aristócratas para los cuales el título ya puede estar apolillado, pero la riqueza está viva y boyante. Aún así, se ha conseguido en general que el voto del conde y del marqués cuenten igual en las elecciones, y la igualdad social, aún imperfecta y con largo camino por recorrer, ha sido claramente la tendencia. Este es un punto enormemente debatido y sobre el que los extremismos se han asentado. Algunos exigen la ausencia absoluta de regulación del mercado, creyendo que las fuerzas de este equilibrarán todas las relaciones comerciales y de producción de manera mágica, en lo que se llamó metafóricamente la mano invisible del mercado, que traerá riqueza, prosperidad, alegría, felicidad y helados para todos. Otros, a la izquierda, reclaman la regulación absoluta del mercado, al grado de pedir que toda la propiedad de los medios de producción y distribución de bienes esté a cargo del Estado y que éste planifique la economía minuciosamente, paso por paso. En los hechos, ¿tienen hoy más derechos los trabajadores que hace 200 años? Hay regulaciones en todos los países, incluso en los que nos dicen que tienen más libertad económica. Hay hoy en día más leyes sobre la calidad de los productos, sobre los monopolios, sobre la protección a los consumidores y al medio ambiente que hace 100, 50 o 25 años. Ciertamente. Nunca ha existido, y qué bueno, una sociedad con un mercado totalmente libre de intervenciones del Estado. Todos los países,
hasta los que se nos venden como paraísos de la libertad económica, medida a gusto de quien lo mide, tienen regulaciones para el mercado, como reglamentan también dónde y cuándo se tira la basura, el tráfico de vehículos o los requisitos para ser médico cirujano y tener permiso para meterle cuchillo a sus conciudadanos. Han existido sí experimentos al otro extremo, en la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación centralizada de la economía, y han fracasado estrepitosamente, por lo que se han movido hacia formas de economía de mercado sui generis, como el caso de China o Vietnam, o se han quedado viviendo en un pasado incómodo, como en el caso de Cuba. La tendencia, sin embargo, es a la regulación, ya sea controlando precios, estableciendo normas de calidad, consolidando los derechos del consumidor, protegiendo el entorno, o, lo peor de lo peor, administrando algunas empresas públicas indispensables, que es el planteamiento de la izquierda para evitar los abusos del mercado. Lo difícil de este numerito circense es evitar los peligros y daños del mercado sin impedir los beneficios que da, al menos mientras no tengamos una alternativa clara. La tendencia histórica es una regulación del mercado que llegan a aceptar incluso algunos de sus más fervorosos defensores, como ha ocurrido con los partidos liberales europeos ante la depredación económica de las empresas energéticas debido a las convulsiones de la guerra de Putin contra Ucrania. La historia va para allá. Decíamos que los orígenes de la palabra socialismo, que ya contamos en este canal, se deben a su contraposición con la idea de que todo lo hace el individuo sin su sociedad. Esa creencia no tiene demasiado recorrido, por más que uno se apasione leyendo novelitas de Ayn Rand, cuando recordamos que somos animales sociales, cuando resulta que sobrevivimos gracias a nuestra sociedad, y cuando recordamos que si a cualquiera de los adalides del individualismo más feroz se le arroja un bosque desnudo y sin nada de lo que la sociedad humana ha producido en su historia, incluidos los conocimientos, sus perspectivas de supervivencia son nulas y además enormemente poco estéticas ante los riesgos del entorno natural y su amplio elenco de depredadores. El individualismo extremo que niega a la sociedad es tan alarmante como el colectivismo extremo, donde el individuo queda anulado en bien de algún valor superior. Pero aún en ese sentido, es evidente que se ha producido el paso de la voluntad de uno o unos pocos en monarquías o en empresas sin control a una visión más clara del ser humano como animal social con responsabilidad hacia su sociedad y de regreso, asunto que no es tan difícil de entender. Hablamos de la aceptación y el rechazo a lo distinto para no hablar de minorías, porque ahí ocurre que hay grupos que han sido rechazados, oprimidos, humillados, limitados y que sin embargo pueden ser mayoritarios, como es el caso de las mujeres en muchos países del mundo, o como lo fueron pueblos enteros víctimas de la colonización por parte de minorías que sustituían su falta de números con sus muchas armas. El reconocimiento de nosotros mismos en los otros, es decir, el descubrimiento de que los que parecen distintos no lo son tanto, ha ido permeando nuestra sociedad y cambiando la visión xenofóbica en los últimos 100 años de modo notable. Pensemos en un descendiente de esclavos como presidente de Estados Unidos, asunto que muchos aún no consiguen digerir en ese país, o pensemos en un descendiente de súbditos de la joya colonial británica convertido en su primer ministro. Y aquí da igual que uno haya sido más bien liberal o de izquierda en el contexto estadounidense y el otro sea un millonario conservador y polvoriento de la élite británica de la derecha. El rechazo al otro va en retroceso. Sea el otro distinto por tono de piel, por sexo, por género, por peso, por estatura, por nacionalidad, por etnia, por religión, por preferencias sexuales o de otro tipo. Incluso si es distinto en cuanto a su equipo de fútbol favorito, aunque allí queda un trecho largo de educación por la tolerancia. La historia va hacia la aceptación del diferente. Ah, la nación, la patria, la madre patria, la tierra que nos vio nacer, motor de broncas en el fútbol y hasta de xenófobas generalizaciones habitualmente crueles hasta llegar a masacres en nombre de la nación-estado. Nación-estado que es también un invento reciente de mediados del siglo XVII, los sociólogos lo ubican más o menos al terminar la Guerra de los 30 años. Antes de ese momento nadie luchaba por la patria, luchaba por el rey, por la familia, por Dios, por evitar que el enemigo los pasara a cuchillo de maneras dolorosamente creativas, pero no, nunca por la patria. Y si ustedes ven películas donde gente anterior al siglo XVII se levanta por su nación y su patria, está muy desinformado el guionista. Después de la Guerra de los 30 años se sucedieron otras muchas guerras aterradoras en las que el nacionalismo demostró su capacidad destructiva y cruel,
y por ello se han creado alianzas más duraderas que aquellas que hacían los monarcas cuando casaban a sus hijos para evitar o al menos posponer el momento de tratar de ensartar al de enfrente con la espada. La Liga de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y sus antecesores desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Estados Americanos, el Mercosur, el Mercado Común Centroamericano, la Unión Africana y otras entidades comerciales y políticas son ejemplos del claro proceso internacionalista que vive la humanidad. El mundo está, nos guste o no, interconectado, y resultaría necio no ver que se mueve hacia una visión global que odian los extremos nuevamente en las dos orillas del río. Muchas personas se limitan a ver la enorme concentración de la riqueza en unas pocas manos, que es clarísima hoy y demostrable con datos, y tratarán de analizar toda la realidad a partir de ese hecho que ciertamente es preocupante para izquierdas y derechas, pero que no es el panorama completo. Para complementar lo que no completar, lo que es muy complejo, hay al menos dos datos adicionales que vale la pena tener en cuenta. Primero, que la pobreza y la pobreza extrema han disminuido de manera notable. Tan solo en 1990, el 37,8% de toda la población humana vivía en la pobreza extrema, tomando como marco de referencia una línea de pobreza de $2.15 al día. 29 años después, en 2019, vivía en la pobreza extrema el 8,4% de todos los habitantes del planeta, y esto pese al aumento de la población. En términos absolutos, en 1990 había 2.000 millones de personas viviendo en la pobreza extrema contra 648 millones en 2019. Y esto solo se puede lograr con una mayor distribución, no solo de la riqueza que ya existe, sino diseminando la posibilidad de crear riqueza, las oportunidades económicas, las mejoras en la agricultura, las mejoras en la salud, la educación y otros elementos que permiten al pobre dejar de serlo, y no precisamente a través de la transferencia incesante de recursos. Hasta el siglo XVIII la pobreza se aliviaba, cuando se aliviaba, mediante la caridad. Pero digo que se aliviaba porque la caridad no tiene por objeto que el pobre deje de ser pobre, sino que pase a ser un pobre agradecido. Pero a fines de ese siglo precisamente aparecen dos ideas. Primero, la de la fiscalidad progresiva, según la cual quien más gana paga más. Esto tampoco era tan novedoso, ya se hacía en Roma, pero se olvidó convenientemente durante unos cuantos cientos de años. Y segundo, la fiscalidad redistributiva, es decir, que los impuestos recaudados se apliquen a las necesidades de todos, sobre todo de los más desprotegidos, realizando una genuina distribución de la riqueza. Y hoy, prácticamente todos los países tienen una fiscalidad progresiva y redistributiva en mayor o menor medida. Servicios públicos inimaginados hace 2 siglos, escuelas públicas gratuitas para los alumnos, una invención de fines del siglo XIX, servicios de salud gratuitos para el paciente, programas de combate a la pobreza en lo estructural, bancos de alimentos y un largo etcétera, donde el Estado funciona como administrador de los bienes de todos más que como funcionaban los monarcas. No hay forma de calcular qué cantidad de dinero proveniente de impuestos que antes se usaban para pagar las guerras y los saraos de los monarcas se aplica al bienestar de la mayoría de las poblaciones, municipio a municipio, región a región, país a país en todo el mundo. Pero la diferencia en la calidad de vida hoy respecto del pasado nos dice que con todas las deficiencias que por supuesto existen y nadie pretende negarlas, la tendencia es hacia una mayor y mejor distribución de la riqueza. Otro punto para la izquierda. En todos los rubros que hemos analizado, la tendencia es a ir de las ideas de derecha a las ideas de izquierda. Me atrevo a decir que la historia tiende a la izquierda. Y si la historia lo hace, la pregunta que queda, la única pregunta importante es si usted es de izquierda o si preferiría realmente un mundo construido de acuerdo a los ideales de la derecha según los hemos detallado aquí. Es claro, y no es un secreto para nadie, que yo soy una persona de izquierda, un socialdemócrata demasiado moderado para los estalinistas recauchutados y demasiado radical para los hijos bastardos de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Pero los datos que hemos repasado aquí no dependen de mis ideas personales, son hechos que cualquiera puede constatar con un libro de historia, con Google y un poco de disposición a informarse. Más allá de los datos, si de creer se trata, yo creo que usted es en buena medida una persona de izquierda, aunque no se haya dado cuenta. Pueden haberlo educado en la creencia de que izquierda es tiranía y gulags y que rechace esos asuntos
con el mismo entusiasmo que los rechazo yo. Y quizá también ello no lo lleve a simpatizar con personajes de derecha como Franco, Videla, Trump o Putin. Y a la hora de ver su sociedad, es muy probable que crea que es mejor que no haya nadie viviendo en pobreza extrema, o que la democracia tiene su encanto, o que le gusta tener a dónde dirigir una queja cuando alguien le ve la cara vendiéndole un producto engañoso, o que usted acepta que el racismo, la esclavitud y el sexismo no son precisamente deseables como pilares de una sociedad, o incluso que entienda que un salario digno no es mala idea para cualquier trabajador. No tema, no le obligaré a que lo diga, pero piénselo. Mirando cómo las sociedades humanas, incluso las más retrógradas, han ido avanzando hacia ideas, instituciones y visiones de izquierda, ¿qué tan de izquierda es usted? Ubíquese en ese esquema y decida, sea honesto con lo que le gustaría que fuera su sociedad o el mundo en el que quiere que vivan sus hijos y nietos. Si aborda el tema con absoluta honestidad personal, lo que decida más o menos tengo idea qué es, pero no se preocupe, quedará únicamente entre nosotros qué es lo más conveniente para no tener problemas con quienes le rodean. ¿No cree usted?